Cuando preparaba esta exposición, cuyo título es Casiodoro de Reina, Reforma Española y Tolerancia, me venían a la mente unas palabras que quise confirmar con Agustín y le puse un WhatsApp diciendo, esto es lo que dices tú habitualmente, más o menos, ¿no? Me dice, sí, más o menos es así, de esa manera, ¿no? Y él dice, de modo habitual, donde me invitan, voy. Y esto lo suele repetir, es una frase que suele repetir casi siempre por estas fechas, por los diciembres, eneros y febreros de cada año. ¿Por qué? Porque en estas épocas de cada año se suelen dar algunos actos, vamos a decir, de acercamiento, de colaboración, la semana de oración, en la que nos solemos juntar con creyentes que ponen el acento en otras cuestiones, pero que son cristianos, y a veces Agustín ha tenido que matizar, clarificar por qué participa o participamos algunos en alguno de estos foros sobre los que tenemos sensibilidades muy diferentes entre los que estamos aquí. Yo no voy a hablar de la palabra ecumenismo, pero sí que voy a hablar de la palabra tolerancia. Y como ejemplo de tolerancia traigo hoy la figura de Casiodoro de Reina, que era un español entre sevillano y andaluz. Cuando Agustín dice, donde me invitan voy, pues yo no sé si Casidoro pudo decir todo el tiempo donde me invitan voy, casi nunca estuvo invitado a muchos sitios y tuvo que hacer un esfuerzo denodado por salvarse de muchas situaciones como otros reformados españoles del siglo XVI. Hemos hablado aquí bastantes veces de Francisco de Encinas. Casidoro y Encinas guardan una alta relación por muchas razones, ¿no? Y cuando incorporo ahí la palabra reforma y tolerancia, creo que es uno de los signos más característicos de esta reforma española. Yo no voy a hablar tanto de la reforma luterana esta mañana, ni de todo lo que Lutero pudo hacer o abrir, que abrió mucho, ¿no? Mucho campo. Hablo de la reforma en España, que es propia nuestra y que si nosotros no la conocemos, nadie nos la va a enseñar. Tolerancia es una palabra que deriva del latín y que quiere decir cualidad de quien puede aguantar, soportar o acertar. Cualidad de quien puede aguantar, soportar o aceptar. Valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes de las nuestras. Yo estoy convencido que es nuestra obligación y compromiso seguir rescatando hombres y mujeres que desde una fe resistente solo querían el bien para España. ¿Y por qué esta mirada, en mi caso, a veces insistente hacia el pasado? Puedes decir, jo, es que siempre estás hablando de atrás. Bueno, pues porque creo que no hay más inquisición que el olvido. Es la mayor inquisición que puede haber, el olvido. Existe un verdadero espíritu reformado en figuras españolas desde 1391, mucho antes que la reforma magisterial de Lutero, que más o menos la situamos como momento de nacimiento 1512. Estoy hablando de figuras pre-evangélicas en 1391 en España. Mucho antes de todas las reformas europeas, y es parte de nuestra historia común como españoles o como hispanos, porque en esto no voy a hacer ninguna distinción. Y no hay mayor error que considerar el ser protestante o el ser evangélico como ser antiespañol. Y esto lo subrayo con unas comillas. Hasta hace muy pocos años, y los que tenemos cierta edad y hemos estudiado en la etapa del bachillerato, en la etapa de la universidad, hemos escuchado tantas veces decir que ser protestante es ser antiespañol. Si hoy se pregunta a un estudiante alemán quién fue el traductor de la Biblia en su lengua, casi todos acertarán y dirán que Martín Lutero. Sin embargo, si hacemos la misma pregunta en España hoy, casi nadie va a saber quién hizo la primera traducción al castellano de la Biblia. Pues fue Casiodoro de Reina, en 1569, en Basilea, Suiza.
Y mira cuál fue una de las primeras reacciones cuando esa Biblia se publicó. Esto está recogido en los archivos de la historia. Estos archivos casi todos están localizados en Simancas, en Valladolid. Y este es uno de los textos más particulares que he recogido de algunos de los libros, en los que dice: en lo que toca a la Biblia en romance, que dicen ha hecho imprimir Fray Casiodoro, se ha tenido y tenemos siempre todo cuidado y vigilancia para que no entren semejantes libros, y están todos los comisarios de los puertos muy advertidos cerca de ello y con el recato posible. Esta fue la actitud del Estado del momento ante la publicación de una Biblia que se sabía que se estaba enviando a España. Hoy no será el tema tanto hablar de la Biblia. Yo creo que ese capítulo lo tengo preparado para otra exposición durante este año. Hoy quiero hablar más de la figura de Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina, este es uno de los dos retratos que se conservan en la Biblioteca Nacional Alemana. Bueno, ahí viene una leyenda en alemán, que es una pena porque tenemos aquí personas que leen alemán, pero básicamente dice que Casiodoro de Reina era de Sevilla, realmente era de Extremadura, pero Extremadura en aquel tiempo, en el año 1500, pertenecía al reino de Sevilla, y que murió en Frankfurt. La vida de Casiodoro está ligada a grandes ciudades del siglo XVI, centros de poder, de cultura, de ideas, de conflictos, de proyectos. Sevilla, Ginebra, Londres, Amberes, Basilea, Frankfurt y Estrasburgo. Si tú todavía tienes en tu memoria algunas de las cosas que yo mencioné en su momento sobre Encinas, el paralelismo es enorme. De estas ciudades que he mencionado aquí, Encinas vivió en Londres, en Amberes, en Basilea y en Estrasburgo. O sea que no se conocieron, pero estuvieron andando por los mismos caminos, por las mismas razones y por las mismas causas, como herejes perseguidos. En cada una supo establecer una red de relaciones personales que abarcó toda Europa. Sus amigos fueron calvinistas, luteranos, antitrinitarios, simpatizantes del anabautismo. Y en este punto, por la especial sensibilidad que tenemos en esta congregación a todas las cuestiones sobre el anabautismo, quiero recoger unas palabras suyas exactas como él las escribió. Y dicen, entrecomilladamente, también a los anabautistas se les debía considerar como hermanos. Y tú dirás, joder, qué pensamiento más profundo, ¿no? Llévalo al contexto de su tiempo. Retrasa esto 500 años hacia atrás y te voy a explicar la razón por qué tiene valor estas palabras en el tiempo de Casiodoro de Reina. Esto lo dijo en una época en que tanto católicos como protestantes competían en dar caza y muerte a estos creyentes que se negaban a bautizar niños y defendían el bautismo de adultos en base a la profesión de fe en Cristo. Este es el contexto en el que se movía Casiodoro y otros tantos como él en esta Europa de falta de sosiego, como fue la del siglo XV y siglo XVI. Formó parte de aquel submundo religioso que en la Europa protestante de la segunda mitad del XVI buscó, sin conseguirlo, vías pacíficas y unidad. Creció y maduró en el ambiente espiritual de la Sevilla del XVI, rebosante de experiencias muy particulares por la predicación de los predicadores que normalmente predicaban en la Catedral de Sevilla, que en un momento pasaron desapercibidos ante la Inquisición y que luego, denodadamente por esas predicaciones exhaustivas, reiteradas sobre el tema de la justificación por la fe, fueron sospechosos a la Inquisición y después fueron apresados y quemados vivos en diferentes autos de fe que tuvieron lugar en España, pero en este caso en Sevilla en concreto. Leyó a Juan de Valdés. Cuando uno lee en este tiempo histórico a Juan de Valdés, no está leyendo a Lutero, está leyendo antes de Lutero. Lutero estableció claramente que el hombre es justificado por la fe. Juan de Valdés, con otra terminología, llegó antes en España y en Italia a este mismo concepto, pero él lo explicó, y lo he dicho en alguna otra ocasión, como el beneficio de Cristo. El beneficio de Cristo es en el terreno de los españoles de aquel tiempo, vivieran en España o vivieran exiliados, perseguidos en otros lugares, especialmente en Italia, muchos acabaron en Italia,
por lo menos temporalmente. Ese era el concepto que tendría su equivalencia posteriormente en la fórmula de la justificación por la fe. Las 4 constantes que, pues, en las lecturas que he hecho, considero que son las que definen la figura de Casiodoro de Reina. Su capacidad de liderazgo se dejó sentir tanto dentro del monasterio, era uno de los principales monjes jerónimos del monasterio de San Isidoro del Campo, en Sevilla, que promovió la lectura de las Escrituras. Hay que recordar que cuando huyó de España, huyó con sus padres y con su hermana, por lo tanto, en su círculo familiar estaban muy sensibilizados a la espiritualidad que él compartió y difundió, y estaba muy relacionado y muy en la línea de todos los predicadores que ya comenté antes, que participaban en las misas de los domingos en la Catedral de Sevilla. Recordemos también que estuvo en el punto de mira de la Inquisición desde 1557, cuando ellos, advertidos de que podrían ser apresados en breve, salen, huyen de los 30 o 30 y tantos monjes del monasterio, no sé si hasta 40, 12 de ellos escapan, se ponen de acuerdo para huir del monasterio camino de Ginebra, donde se reunirán, donde se citarán un año más tarde. Entre estos personajes, algunos otros históricos que nos pueden sonar, ¿no? Cuando nosotros decimos Casiodoro de Reina, nos sale casi siempre muy rápidamente Cipriano de Valera, porque la Biblia que hemos usado durante muchos años, la Biblia la decimos la Reina Valera. La Biblia que escribió y que tradujo Casiodoro es la Biblia del Oso. La Biblia que luego actualizó en 1602 Valera es la Biblia Reina y Valera. Valera estaba también en el grupo de los sevillanos. Otros no lograron escapar y fueron acusados de luteranos y fueron quemados como herejes. ¿Sabes por qué se les quemaba? Porque se creía que si se les quemaba, ni Dios los iba a resucitar. Este es el pensamiento de hace 500 años, no te sorprenda. Sin embargo, la inquina de la Inquisición de las autoridades del momento no termina y no se conforma con que hayan huido unos cuantos. Hay que quemarlos de alguna manera. 2 años más tarde, este grupo de huidos a Ginebra es quemado en efigie. Si tú no sabes lo que es eso, quemar en efigie a una persona es hacer una figura, normalmente un esboto, una figura de cera, que representa a Casiodoro, a Cipriano, a Antonio del Corro y a todos los demás monjes que salieron del monasterio y a otros más, ponerlos en un lugar y quemar esas figuras de cera para borrar toda su memoria. Y si tenían propiedades, tirarlas por tierra y echar sal sobre las parcelas de las propiedades para que nada creciera. Ese era el tiempo del que estamos hablando. Las obras de todos estos pensadores, humanistas, teólogos, quedaron envueltas en el índice de libros prohibidos, libros que no se podían leer, libros que en el momento en que se encontraban había que destruir. Y por lo tanto también se les daba los títulos como herejes y condenados en diferentes grados. A Casiodoro de Reina se le nombra heresiarca. Heresiarca quiere decir maestro de herejes. Ese es el título con el que su figura de cera fue quemada en Sevilla en 1562. Los autos de fe de Valladolid, más de lo mismo. Un segundo rasgo de Casiodoro es su pasión por las Sagradas Escrituras. No solamente por su formación como sacerdote y como jerónimo, era una orden muy característica en el estudio de las Escrituras, sino que él también sumó a su conocimiento la influencia de Erasmo y del alumbradismo español. El alumbradismo español, que fue perseguido rápidamente, era un movimiento cercano a la mística y a que Dios se te revela personalmente, hace parte contigo, es algo propio tuyo, nadie tiene que tener una experiencia distinta a la que tú tienes y a partir de esta experiencia personal con Cristo tú tienes capacidad de relación. Esto en el tiempo que estamos hablando era algo realmente escandaloso. Huyó de España con 37 años y los siguientes 12 años su afán fue la traducción de la Biblia del Oso, de la que he dicho que hablaremos en otro momento. Pero es cierto una cosa, el biblismo con el que él salió de España
creció, aumentó con la influencia de todo el recorrido europeo en el que se vio envuelto. Este es otro de los personajes que nunca volvió a España. Y tradujo la Biblia convencido de hacer una aportación fundamental a su patria. En esto es fundamental entender qué era un humanista español evangélico en aquellos tiempos. Todos tenían esta pasión de que las Sagradas Escrituras fueran traducidas al castellano y fueran comprendidas, llegaran a las manos de los españoles, no de las bibliotecas, no de los eruditos, no de los hombres formados y de los grandes teólogos, sino que volvieran a las manos del pueblo, de nosotros, los que somos los creyentes, los hijos de Dios, llanamente. Estaban convencidos de que estas escrituras puestas en manos de sus compatriotas serían el único paso para liberarlos de la tiranía y tinieblas de una Iglesia católica romana corrupta y redescubrir el auténtico sentido de la piedad cristiana. Esta pasión por la palabra le llevó a abandonar su propia defensa en Londres cuando fue acusado de, y esto es terrible, Casiodoro de Reina fue acusado de sodomía, adulterio y servetismo. Tal vez te sorprenda esto. En su caso está muy estudiado y es una acusación muy fundamentada la que se hizo en aquel momento. Pero era muy corriente en aquel tiempo para quitar autoridad a los que pensaban de otra manera, acusarle de cosas muy notorias, muy gruesas. Y la acusación de sodomía era algo que no era infrecuente en aquel tiempo, ¿no? Lo más singular de todo esto es que esto nació de un grupo de colaboradores. La Inquisición española, con la aquiescencia, por supuesto, del monarca español, infiltró a espías en el grupo de traductores colaboradores de Casiodoro de Reina, cuando estaba trabajando en Inglaterra en la Biblia del Oso. Y uno de los más predominantes fue Gaspar Zapata. Gaspar Zapata, con algunos otros españoles, fueron los emisarios de las fuerzas españolas para advertir cada movimiento que Casiodoro de Reina estaba haciendo en vista a su proyecto de traducir las Sagradas Escrituras. Como luego se constató, estas personas, Francisco de Ábrego, Gaspar Zapata, fueron pagadas y se desveló que había intereses en estas acusaciones, ¿no? Sin embargo, para Casiodoro de Reina esto fue un estigma del que no pudo liberarse más allá, después de 15 años de litigios y de tratar de probar que él no tenía nada que ver con estos asuntos, ¿no? Otra de las grandes vocaciones, la tercera gran vocación de Casiodoro de Reina fue su vocación pastoral. Él fue una persona que tenía un corazón de servicio para el púlpito. Tenía un afán de predicar, no fue fácil conseguir siempre predicar, pero tenía una visión muy clara del papel de los pastores en el seno de la comunidad. Y en sus comentarios al cuarto Evangelio de Mateo expone claramente cuál es su posición como un hombre de fe y de púlpito. Siempre intentó liderar comunidades en las que poder predicar. No siempre lo consiguió. Y como cuarto y último punto de este apartado, de las constantes en la vida de Casiodoro de Reina, diré algo que le definió notablemente: su rechazo continuo a la violencia cainita por causa de la fe y su llamamiento a la unidad de los miembros de la Iglesia renovada. La Iglesia romana le parecía un árbol muerto y la nueva Iglesia era el renuevo. Sin embargo, los enfrentamientos teológicos, políticos y personales amenazaban ese futuro prometedor. Su teología no era dogmática y, a pesar de las confesiones de fe que tuvo que firmar, fue siempre un pacificador. La petición de unidad de los cristianos bajo la autoridad de príncipes y magistrados protestantes era el elemento nuclear en la dedicatoria que pone delante de la Biblia del Oso, en la amonestación al lector. Era una demanda muy concreta que podía ser asociada a un proyecto político que en aquel tiempo era visto como una urgente necesidad para hacer frente al catolicismo tridentino y a su paladín, el monarca español Felipe II. Cuando hablamos de personajes de este tiempo histórico y situamos, por ejemplo, a Francisco de Encinas es coetáneo del tiempo en el que reinó,
estuvo al frente del imperio Carlos V. Casiodoro de Reina es su tiempo vital realmente fue más largo y la etapa más coincidente tuvo que ver con Felipe II. Casiodoro no fue un biblista recluido en el estudio, un pastor entregado o un bibliófilo o incluso un comerciante. Tuvo que ser comerciante de libros y comerciante de telas porque en algunos momentos fue su medio de vida, porque no tuvo oportunidad de ejercer los dones, los talentos y la labor de pastorado a la que estaba llamado. Diferentes circunstancias y un matrimonio con su mujer Ana, que era una mujer de familia del comercio de la seda, sirvió para que durante muchos años fuera el comercio y los libros su medio de subsistencia. Fue un teólogo, como tantos otros en su tiempo, interesado en la política, que participó en encuentros de alto nivel, tanto político como religioso, y que actuó como informador al servicio de personas que lideraban aquel proyecto, que no era un caso único, por lo tanto. Que viviera en lugares donde residían importantes comunidades de conversos españoles pasados al protestantismo le garantizó en muchas ocasiones cobertura económica e intelectual. Llegado a este punto, después de investigar más sobre la figura de Casiodoro de Reina, algunas preguntas que trataré de responder, no porque yo tenga un conocimiento por mí mismo, sino porque sobre su figura hay muchos expertos y eruditos en la actualidad, hay muchas publicaciones y he podido llegar a esta conclusión sobre ciertos temas que en su figura son de actualidad, ¿no? Una de las preguntas fundamentales sobre qué responsabilidad tuvo en su sufrimiento durante toda su vida el hecho de ser un español, pues está muy clara. Sobre todo en Ginebra, la familia ultraortodoxa alrededor de Calvino y de sus discípulos como Beza siempre tuvo una mala consideración de los españoles y de los italianos. Casiodoro de Reina era español. ¿Y por qué tuvo esa mala conciencia con muchos de los que eran originales de Italia y de España? Porque la mayoría de los protestantes españoles que tuvieron que huir obligatoriamente de España tenían raíces judías. Y en este tiempo el tener sangre judía era un elemento muy incómodo, ¿no? Solo el antisemitismo de los reformados franceses, flamencos o ingleses explica la animadversión contra la congregación española. Cuando hablamos de Casiodoro de Reina no hablamos de un individuo únicamente, hablamos de su congregación. Muchas veces cuando él huía de un lugar, con él salían todos los que podían. O sea que no era un caso de una persona individual que levantaba su campamento y se iba, sino que todos los que estaban alrededor suyo congregados trataban de salir para llevar la congregación a otro lugar. Una segunda pregunta interesante. Yo creo que a todos os suena más o menos la figura de Miguel Servet, este aragonés. Bueno, le conocemos por algunos rasgos de avances científicos, ¿no? Descubrió, para lo que es el desarrollo científico, la circulación de la sangre en los pulmones, cosa que generó, delante de la Inquisición y de los escolásticos, realmente un gran rechazo. Pero no solamente esto. A nivel de doctrina, Miguel Servet fue un hombre que se identificó con una posición minoritaria muy incómoda para todos, católicos del momento o protestantes del momento. Y él fue un hombre que no creía en la Trinidad y que se postuló en contra de esa posición dominante en la Iglesia cristiana de aquel tiempo y de ahora, ¿no? Pero Casiodoro no fue antitrinitario, aunque estuvo dispuesto a defender más que nadie que no se podía morir en la hoguera. Y aquí quiero hacer hay una cita de Castelio, amigo de Encinas, amigo de Casiodoro, que dice: matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre. Cuando los de Ginebra ejecutaron a Servet, no defendieron una doctrina, mataron a un ser humano. No se hace profesión de fe quemando a un hombre, sino haciéndose quemar por ella. Buscar y decir la verdad, tal y como se piensa, no puede ser nunca un delito. A nadie se le debe obligar a creer
la conciencia es libre. Y dice el final, matar a un hombre solo es matar a un hombre. Cuando hablo de Castelio es una figura importante también en el tiempo de Encinas. Encinas usó muchísimo las traducciones al latín de Castelio, que fueron excelentes y eran grandes amigos cuando él empezó a traducir la Biblia y empezó en el Antiguo Testamento. Ya os he dicho alguna vez que Encinas nunca fue un hebraísta, entonces usó mucho el material de Castelio, que era un hebraísta y que tradujo del hebreo al latín. Defendió Casiodoro a Servet como ser humano y se lamentó de que su muerte privara a España de un hombre valioso. Casiodoro distinguía entre el hombre y sus ideas. Creo que nosotros estamos llamados a lo mismo, a distinguir entre el hombre y las ideas. Y más en este mundo nuestro del siglo XXI, en el que esta mañana hablábamos Pili y yo, donde colocábamos la intolerancia y el dogmatismo, ¿no? Y yo lo colocaba, en el lado derecho colocaba el dogmatismo y en el lado izquierdo colocaba la intolerancia. En nuestro lado derecho de la actualidad y en el lado izquierdo de la actualidad, términos más políticamente que te puedas imaginar. Y Pili decía que era lo contrario, que ella colocaba la intolerancia en el lado derecho y el dogmatismo en el lado izquierdo. Casi me da igual. Colócalo donde lo coloques, van a estar cada uno en un lado y nosotros estamos en el medio. Y estaremos siempre en el medio, porque nuestra causa no está ni en lo uno ni en lo otro, está en el Evangelio de Jesús. Y el Evangelio de Jesús es tolerancia y no es dogma. La historia es clara. Y ya entrando en esta parte, espero que me vayáis soportando con amor. Cuando la tecnología no juega del todo, pues se hace un poco más complicado, ¿no? Pero ¿fue Casiodoro? Esta es una buena pregunta. ¿Fue Casiodoro luterano o calvinista? Y tengo una respuesta que es también políticamente correcta. Te digo una cosa, si se hubiera quedado en España, hubiera ardido en la hoguera en el auto de fe de 1562. Pero si los espías de Felipe II le hubieran echado el guante en cualquier ciudad europea, hubiera muerto también. En este sentido, hubiera dado lo mismo que fuera calvinista o luterano. Por el lado español se lo hubieran cargado de cualquier manera. En el lado europeo, que es donde se movió, y se movió por todos estos lugares, fundamentalmente entre el calvinismo y el luteranismo, realmente moriría más bien como un luterano, pero su primera etapa se movió en el ambiente calvinista. Pues podemos decir que en la Europa de los ortodoxos de aquel tiempo, ni un lado ni el otro lado se lo pusieron fácil. Hicieron todo lo posible porque no subiera al púlpito, porque les daba pánico lo que este hombre pudiera decir desde el púlpito. Su voz tenía influencia. Ponerle en dificultad era quemarle de algún modo en otra hoguera, la hoguera del silencio. Casiodoro dijo que nunca fue calvinista, pero debería haber dicho que nunca fue totalmente calvinista. Y al menos algunos lo pensaron así. Esta afirmación la hizo con su nueva congregación de filiación luterana en Frankfurt en los últimos años de su vida. También cayó otra cosa, que nunca sería totalmente luterano. En cambio, repitió una y otra vez que quería ser cristiano. Cristiano de los de la Biblia. El verdadero pensamiento de Casiodoro se encuentra en los comentarios bíblicos. Solo le conocemos nosotros como evangélicos más bien por la Biblia del oso. Y él en algún momento de su vida tuvo muchos escritos de los que muy pocos publicó y algunos claramente guardó, porque no quiso generar más litigios de los que ya en su tiempo vivió. Pero sí que se encuentran dos comentarios suyos, uno sobre el Evangelio de San Juan y otro sobre el 4º capítulo del Evangelio de Mateo. Y en ambos, en esos comentarios, partiendo de las Sagradas Escrituras, impresiona cómo hace una defensa, una alegoría soberana de la libertad de expresión en la Iglesia y una crítica durísima contra cualquier tipo de inquisición, fuera de acento católico o fuera de acento protestante. Su fe trinitaria fue clara e igualmente su convicción de la importancia que tenía para la fe reformada el centrarse en las doctrinas troncales de la fe que compartían
todos los cristianos reformados y no caer en exageradas y enconadas divisiones por diferencias teológicas sobre puntos más secundarios sobre lo que no es tan fácil ponerse de acuerdo. En este exilio que marcó su vida, su alineamiento a favor de la libertad de culto y de conciencia entre las confesiones cristianas escondía un grito desgarrado de quien hubo de optar por la huida como una forma de sobrevivir, de supervivencia. Alguien para quien las disputas teológicas entre unos y otros eran solo un reflejo de la miseria humana, que a la postre lo único que hacía era desvirtuar y perjudicar el verdadero evangelio de Jesucristo. Voy terminando. Los últimos años, Casiodoro de Reina vivió 74 años. Los últimos años en Frankfurt fue la ciudad que le acogió y le dio finalmente la nacionalidad. En 1593 fue oficialmente reconocido como pastor, pero como pastor ayudante. Como pastor ayudante todavía en esta etapa de su vida, en la iglesia de Frankfurt, tenía 73 años. Reina y su comunidad organizaron una obra social de socorro mutuo para los refugiados provenientes de los Países Bajos que duró 300 años y que fue administrada por la comunidad holandesa luterana de Frankfurt y hoy es un hogar de ancianos. Pudo ejercer su ministerio solamente 8 meses, hasta que murió casi un mes después del día de hoy, el 15 de marzo de 1594. Al morir le sucedió en tareas pastorales de la comunidad luterana de habla francesa uno de sus hijos, que se llamaba Marcos. Tuvo creo que 5 hijos. Se conserva un retrato suyo en el orfanato de los holandeses y un grabado en la sala de las sesiones de los ministros evangélicos de esa ciudad. Como conclusión, entrando ya en el terreno de que una exposición de este tipo, que puede ser un poco ardua y que puede parecer más cercana a la conferencia que a una predicación, yo no soy predicador, soy expositor como mucho y con mis limitaciones, sí que quiero traer una conclusión hacia la palabra de Dios, aprovechando la vivencia, el trayecto y la vida de este español. Poniéndolo un poco en el recuerdo, recapitulando. Pasó buena parte de su vida huyendo. Cruzó fronteras geográficas, religiosas y culturales. Vivió y sufrió la España inquisitorial dentro y fuera de España, la Ginebra de Calvino, la ultraortodoxia de calvinistas y luteranos. Se postuló con todos los que creían que ideas y doctrinas no se podían imponer por la fuerza. La persuasión del corazón y la razón eran el único camino. Se contó entre los pacificadores de un mundo sumido en una espiral de violencia política y religiosa. Y este sería, a modo de conclusión, lo que puedo dejar como cierre en esta mañana, ¿no? Casiodoro persistió tenazmente en la tarea a la que entendió que Dios le había llamado. Este es otro como Encinas, pero es otro como nosotros. Estamos llamados a ejercer la vocación para la que entendemos que Dios nos dio talentos y capacidades, a cada uno los suyos. Y él lo entendió claramente y desde el momento de salir de España su objetivo lo tenía claro y marcado. Hasta el último día de su vida puso en práctica un lema que a veces conocemos por San Agustín. Y esto también algunas veces en este púlpito se ha dicho y creo que además recientemente, ¿no? En las cosas necesarias, unidad. En las dudosas, que eran tantas y hoy son tantas, libertad. Y en todas, caridad. La caridad era un término muy empleado hasta el siglo XVI. Nosotros esta palabra en las traducciones más contemporáneas de la Biblia la entendemos como amor. A las puertas de la muerte en su casa de Frankfurt a los 74 años, a punto de cruzar la última frontera, estaba seguro del beneficio de Cristo, de esa justificación por la fe. Para Casiodoro, la Iglesia cristiana se debía conocer por un talante bíblico que sostiene, en palabras de Pablo, Efesios 4:15. Y he cogido la cita literal de la Biblia del Oso, que es un castellano del siglo XVI.
se le diría así, antes, siguiendo la verdad en caridad, crezcamos en todo en Él que es la cabeza de Cristo. Esto en tu versión, puedes leer la Reina Valera mismamente, pues dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en el que es la cabeza, o sea, Cristo. Bueno, me parece que como mensaje evangélico no puede ser más concluyente. Creo que es una exhortación para mí y para nosotros como comunidad que predomine en nuestra manera de entender las cuestiones, sean las que sean, esta actitud de conciliación, que es una seña que identificó siempre a los reformados españoles en Europa, que es donde en todo caso pudieron vivir, y que es lo que identificó a Casiodoro de Reina. A mí me gustaría también que, llegado el momento, si alguien tiene que decir algo de mí, me meta en esta familia de los que puedan tener una actitud de conciliación.